Bien, muy bien amigos, continuando con esta parte de la historia de la mitología griega, habíamos terminado en el río Estigia, que realmente era considerado como un punto límite, ¿cierto? Entre la superficie terrestre y el inframundo griego, que era dominado por el rey, por el dios Hades, perdón. Realmente no era solamente un río el que bañaba el inframundo, eran varios ríos los que bañaban el inframundo, entre ellos pues en primer lugar el río Estigia, que era considerado el río del odio. También teníamos el Flegetonte, que era el río del fuego, el Lete, que era el río del olvido. Estaba también el Aqueronte, que era el río de la aflicción, y el río Cosito, que era el río de las lamentaciones. Estos ríos eran los que bañaban el inframundo griego, que era gobernada, o territorio que era gobernado por el dios Ares. Bien. También tenemos que hablar, retomando el asunto del inframundo griego, que el inframundo estaba siendo protegido por un can, por un perro de tres cabezas, que se llamaba Cerbero o Cancerbero, que incluso este término hoy en día es utilizado para los arqueros en el deporte del fútbol. El cancerbero era un monstruo de tres cabezas que protegía el Hades, ¿no? Impedía que los muertos regresaran a la tierra y a su vez impedía que los vivos pudieran ingresar al inframundo. Esta era la labor primordial de Cancerbero, que era la mascota o el perro del dios Hades. Bien, aquí se habla también de una deidad que se llamaba Nemocine, ¿sí? Nemocine o Nemocina, que era considerada la deidad de la memoria. Recordemos que por allá en los años 80, 90, se utilizaban unas fichas que eran las famosas memofichas o demofichas, que eran utilizadas mucho por los estudiantes y que se utilizaban en los exámenes y que fueron cuestionadas por muchos profesores y directores de colegio. La deidad Nemocine o Nemocina era la deidad que personificaba la memoria. Otro de los personajes característicos de la mitología griega era el famoso Radamantis, ¿no? Radamantis, que fue un rey de Creta, ¿cierto? Que fue anterior al rey Minos, ¿no? Recordemos al rey Minos de Creta, que prácticamente es allí donde donde se asienta la famosa cultura o la civilización minoica, que fue la civilización que le dio luz a la civilización o a la cultura griega. Radamantis fue anterior al rey Minos, ¿cierto? Y Radamantis tenía una peculiar afición hacia las leyes, ¿sí? Inclusive se dice que antes de su muerte dejó una codificación de leyes que regían la vida entre los ciudadanos en Creta. Se decía que era una persona que era muy apegada a la ley, era muy apegada a la ley, y tan es así que se le designó después de su muerte como juez de los muertos, como juez de las almas que moraban en el Hades, ¿cierto? Junto con el rey Minos, ¿cierto? Que había sido rey también de Creta, y el rey Eaco. Eran tres reyes realmente los jueces que juzgaban a las almas que iban al inframundo. Bien, se nos habla aquí también, dentro de la mitología griega, de los famosos campos elíseos, ¿no? Recordemos que estos campos elíseos eran gobernados por Cronos, el titán padre de Zeus. En los campos elíseos moraban todas aquellas almas inmortales de las personas, tanto hombres o mujeres, que se habían caracterizado por ser leyendas en su vida, por sus actos heroicos y por sus grandes hazañas. Todas las almas de estos grandes personajes iban directamente a los campos elíseos, que era considerado como un Edén, era una zona realmente hermosa, llena de árboles frutales, una zona realmente paradisiaca, donde moraban las almas de todos estos personajes que se convirtieron en leyenda en Grecia y en sus alrededores. Bien, recordemos que esta zona de los campos elíseos
era gobernada por el titán Cronos. Bien, aquí también dentro de la mitología griega se nos habla de las famosas Erinias o Euménides, que eran personificaciones femeninas y que eran consideradas como unas diosas de la venganza, que la emprendían contra ciertas personas por la comisión de ciertos delitos, ¿cierto? Ellas perseguían a todos estos delincuentes que cometían crímenes que eran consideradas aberrantes por estas deidades. Entonces las Erinias o las Euménides eran personificaciones femeninas y consideradas diosas de la venganza. Bien. Bien, aquí también nos mencionan a un personaje que se llamaba Tántalo. Tántalo, no confundirlo con el Tártaro, que era una parte del inframundo griego. Aunque Tántalo finalmente sería conducido al Tártaro, ¿no? Por una serie de, podríamos decir, de pecados que cometió durante su vida. Tántalo era un rey de Frigia, ¿cierto?, que tuvo la gran oportunidad de compartir con los dioses de Grecia, ¿cierto? Él pudo comer, pudo haber estado en todas las viandas de los dioses, compartió con ellos y tuvo el infortunado deseo de comentar todos los secretos de los dioses a los seres humanos. Inclusive se llegó a decir que Tántalo robó lo que se conocía como la ambrosía, que era la comida de los dioses, y la compartió con los seres humanos. Tántalo era el padre de un famoso personaje legendario dentro de la mitología griega que se conoce como Pélope. Recordemos que Pélope fue quien logró conquistar a Hipodamía, ¿sí? Que fue una de las mujeres más hermosas de Grecia dentro de la mitología griega. Tántalo tuvo la oportunidad también de compartir con los dioses en la tierra, ¿sí? Y los invitó a diversos banquetes, pero cuando se acabó la comida, ¿sí?, cuando se terminó la comida, Tántalo decide sacrificar a su propio hijo Pélope y se lo da de comer a los dioses. Los dioses obviamente se dan cuenta de esta situación. La única que alcanzó a devorar un pedazo fue Demeter, pero por lo que ella estaba angustiada por la desaparición de su hija Perséfone, un suceso o un episodio que nosotros ya habíamos comentado en un video programa anterior. Los dioses obviamente, por toda esta serie de injusticias, de arbitrariedades y de desmanes cometidos por Tántalo, deciden finalmente condenarlo y conducirlo al Tártaro, que es una de las zonas más mortales, si pudiéramos decirlo, del inframundo griego, que es gobernado por Hades. Hay que decir que, si bien es cierto, Tántalo decide sacrificar a su hijo Pélope, hay que recordar que Zeus ordena a dios Hermes que resucite a Pélope mediante un procedimiento que era propio de los dioses, ¿cierto? Entonces Pélope resucita nuevamente y se convierte, pues, en una de las figuras legendarias y en una gran leyenda dentro de la mitología griega. Bien. Bien. Aquí se nos habla también de un personaje conocido, o de una deidad, si pudiéramos decirlo así, conocido como Maya. Muchos de nosotros en alguna oportunidad vimos un programa de niños que se llamaba La Abejita Maya. Bien, pues este nombre realmente proviene de la mitología griega, y Maya realmente era una de las 7 Pléyades, ¿cierto? 7 Pléyades, que eran las hijas de Atlas, del titán Atlas, y de Pléyone, ¿cierto? Eran 7 Pléyades, y una de ellas era Maya, que era, pues, considerada la más hermosa y la mayor de todas las hijas de Atlas. Bien. Bien, aquí nos retomamos el caso del dios Pan, que era considerado un sátiro que tenía un gran apetito sexual y que realmente andaba por todos los bosques y montañas de Grecia persiguiendo a las mujeres para satisfacer su prurito sexual.
Este dios Pan vivía rodeado también de una serie de leales compañeros, si pudiéramos llegarlo así, que se llamaban los sátiros, ¿no? Que se caracterizaban por tener un pantagruélico, pudiéramos decirlo de esa manera, apetito sexual. Uno de ellos era Sileno, que era también un sátiro y que era considerado el mejor amigo del dios Pan, ¿cierto? Todos ellos tenían esta característica en común, y es que tenían un pantagruélico apetito sexual, y por eso perseguían a todas las mujeres y ninfas en las montañas y en los bosques de Grecia. Bien. Bien, aquí vamos a mencionar a unos dioses, también el dios Helios, que era el dios del sol, ¿cierto? Que era hijo del dios Hiperión y de Tea. Se dice que este dios Helios conducía un carruaje por el cielo que era conducido por el dios Helios, y a través de unos toros dorados, como se les llamaba a los animales que movían este carruaje del dios Helios. También se menciona a la diosa Aurora, ¿cierto? La diosa Aurora, que era la diosa del amanecer. Bien. Bien. Aquí se nos habla también de Orfeo, no confundirlo con Morfeo, el dios del sueño. Aquí estamos hablando de Orfeo, que era un personaje mitológico que manejaba espléndidamente la lira. Se decía que la manejaba tan espléndidamente que obviamente lograba que muchos hombres lograran calmarse y escucharla pues con gran deleite, y lograba calmar a las grandes bestias y animales salvajes que se encontraban en Grecia. Este Orfeo, esta deidad o este personaje Orfeo pues fue muy peculiar por sus gustos musicales y por tocar como nadie la lira. Bien. Bueno, después de esto vemos ahora, aquí también vale la pena contar un episodio dentro de la mitología griega que se parece mucho al episodio del Arca de Noé, pero esta vez protagonizado por dos personajes que fueron Deucalión y Pirra. Recordemos que Pirra era hija de Pandora y de Epimeteo, ¿cierto? Hermano de Prometeo. Y Deucalión, que es como especie como el Noé, pero dentro de la mitología griega, era hijo de Prometeo. Ellos fueron los únicos personajes que lograron sobrevivir al diluvio provocado por Zeus debido a los grandes pecados cometidos por la humanidad. Finalmente ellos logran sobrevivir. Una vez que logran este cometido, consultan el oráculo de Delfos, que les dice que tienen que tirar unas piedras sobre sus hombros para que logren resurgir, para que puedan resurgir los humanos. Lo que efectivamente ellos hacen: tiran unas piedras por encima de los hombros y nacen nuevamente nacen los seres humanos, ¿cierto? Las piedras que logran lanzar por encima del hombro de Deucalión, pues nacen los hombres, y las piedras que logran lanzar sobre sus hombros Pirra, pues de ellas nacen las mujeres, ¿cierto? Es como el resurgimiento de la humanidad tras el diluvio provocado por el dios Zeus.